Hola a todos, aquí es Scott. Ahí estaba, a punto de levantarme de la cama y afrontar los retos que la vida me preparó ese día. Pero luego el trauma volvió y no podía hacerlo con esto en el cuarto. Mario Kart Wii es el mejor Mario Kart para Wii, pero en ese punto también es el peor. Este sí que es un pedazo de juego. La gente considera que este es uno de los peores Mario Karts o uno de los mejores, y yo soy culpable de cometerlo primero. Este fue el primer Mario Kart para una consola casera que yo tenía. Quiero decir, jugué 64 y Double Dash en casas de amigos y con traje Super Circuit, así que este no fue mi primer rodeo, más bien el primero bajo mi propio techo con mi propia tele. Y siento que ese fue el caso de mucha gente. O sea, Mario Kart Wii vendió más de 37 millones de copias. Más personas tienen Mario Kart Wii que Scorbuto. Porque este fue el Mario Kart que realmente rompió el hielo con la humanidad. Me alegro de haber preguntado. Permítame presentarles mi programa de 3 pasos para ser igual que Mario Kart Wii. Paso 1. Ser lanzado en el Wii. Ustedes conocen el Wii, ¿verdad? Todo el mundo tiene uno, y si no crees que lo tienes, revisa los cojines de tu sofá, seguro se perdió uno allí. El Nintendo Wii vendió más de 100 millones de consolas. Todo el mundo se estaba volviendo loco por eso, entonces lanzar un título de Mario Kart en él, sí, iba a sangrar dinero. Paso 2. Tener 5 juegos de Mario Kart en 5 sistemas anteriores. La serie ya era un gran éxito en este punto, y el hecho de que casi todo el mundo compró un Wii significaba que las personas que podrían haber jugado solo un Mario Kart en el pasado, pues tienen un nuevo Mario Kart para jugar en esta nueva plataforma que compraron. Y para la gente que nunca jugó un Mario Kart antes de Wii, paso 3. Volante. Mario Kart Wii venía incluido con el Wii Wheel, un accesorio que realmente te pone en el asiento del conductor. Esto es plástico. Esta fue la gran razón por la que Mario Kart Wii fue tan popular. El Wii ya lo estaba haciendo muy bien porque podías mover el control para jugar golf, se sentía tan natural. Bueno, y si podías hacer lo mismo con las infracciones de tránsito. Sí, Mario Kart Wii vino en un pequeño contenedor gordito lleno de Mario Kart Wii y Wii Wheel. Recuerdo que realmente quería este juego debido al Wii Wheel. La idea de conducir en un videojuego con un volante real, o sea, ¿qué? El juego fue anunciado en E3 2007 junto al Wii Wheel. Y así reaccionó el público ante el Wii Wheel. A custom Wii Wheel that makes its debut with Mario Kart for Wii. Y así es como reacciona cualquier ser cuerdo. ¿Viste el volante? Mario Kart Wii fue lanzado en abril de 2008 en todas partes y el mundo se dio cuenta. El propio Wii durante los primeros 2 años de su vida era notoriamente difícil de encontrar en existencia en las tiendas. Y pasó lo mismo con Mario Kart Wii por un tiempo. Este juego fue difícil de conseguir. Justo cuando las tiendas tenían copias, se agotaron. Todos querían este juego. En el verano de 2008, un Scott de 11 años fue a Target para comprar Super Smash Bros. Brawl, pero vio que les quedaba una copia de Mario Kart Wii. Todavía estoy impactado por eso. Solo tenía suficiente de mi propio dinero para Smash Bros, así que hice un trato con mi mamá donde compraría Mario Kart Wii, pero tendría que esperar hasta Navidad para jugarlo. Los siguientes 2 meses fueron tortuosos sabiendo que este juego que nadie podría tener en sus manos estaba escondido en algún lugar de mi casa, solo no sabía dónde. Por eso rastreo mis juegos ahora. Mario Kart Wii era un juego que realmente quería, pero creo que lo puso en un pedestal para mí fue lo difícil que fue conseguirlo. O sea, no quería lepra hasta que me di cuenta de que poca gente lo tenía. Pero unos días antes de la Navidad de 2008 vino un amigo a mi casa y mi mamá decidió ser civilizada y me dejó tener el juego antes. Estaba tan feliz y enojado. Este juego no toma prisioneros. Me divertí mucho con este juego, pero también lo odié. Es Mario Kart en su mejor momento y también su absolutamente peor. Así que creo que ya es hora de luchar con mis demonios internos y entrar en la arena de Mario Kart Wii una vez más para ver si este juego es realmente bueno o no. Hagámoslo. Sí, este era mi infierno. No me gusta cómo la pantalla de título es igual a la caja, que es lo mismo que la caja. Y no me gusta cómo se expande en la caja estándar en comparación con el arte completo. Se siente recortado y raro. Mario Kart Wii, como si pudieras pensar en un nombre mejor. En realidad al principio del desarrollo consideraron el título Mario Kart X, pero luego se decidió por Mario Kart Wii porque encaja con la vibra del juego. Aquí tenemos el logo original, es solo una copia del logo de Mario Kart 10 y terminamos con este círculo azul que se encuentra en la parte trasera del Wii Wheel. Bien podría hablar de esto ahora. Sí, este es Wii Wheel. Insertamos el control de Wii. ¡Bam! Tenemos un volante para controlar el juego. Era un concepto extremadamente novedoso y la rueda en sí está muy bien diseñada. Quiero decir, debería estarlo. Nintendo pasó por demasiados prototipos para un volante. Un volante. Hay un agujero para que pase la muñequera del Wii, el volante en sí tiene un botón B agrandado que pide a gritos ser apretado y en el lado tenemos una pequeña sección transparente para el sensor infrarrojo que significa que todavía puedes seleccionar cosas con el control. El Wii Wheel es un testimonio de cuán versátil puede ser el control del Wii. Puedes simplemente usarlo con cualquier plástico que le arrojes. Vean, ¡bam! Es un volante. Si quisieras usar el Wii Wheel con otros juegos, quiero decir seguro adelante, pero siempre busca el logo de compatible con Wii Wheel en la caja para asegurarte de que puedes.
es plástico. Tenemos varios archivos de guardado que podemos seleccionar, lo que es genial. No tienes que empezar desde cero si te mueres por volver a ganar a bebé Luigi. Aquí tenemos a un Scott de 11 años. Estaba enojado por alguna razón y no completó tanto del juego como quería. Tenemos los estándar Grand Prix, contrarreloj, modo batalla, los sospechosos de siempre. 16 pistas nuevas y al igual que con Mario Kart 10, trajimos 16 pistas retro de los últimos 5 juegos. Y no hay repeticiones de Mario Kart 10, pistas retro completamente nuevas. Bueno, comencemos de nuevo y empecemos una carrera. Está bien, porque a Scott no le gustaba tanto Mario Kart Wii. Número 1, no se ve muy bien. No me malinterpreten, este juego se ve bien en general y funciona perfectamente a una velocidad de FPS sólida. Eso es todo lo que realmente importa. Pero por Dios, este juego nunca me gustó como se veía. Los gráficos tienen este extraño brillo difuminado y desaturado que simplemente se ve raro. Los modelos de personajes, en mi opinión, se ven peor que como se veía en el Double Dash. Miren a Bowser, miren qué irregular es su modelo. Miren a Donkey Kong, miren a Funky Kong, sus codos podían abrir latas. Los personajes tienen este aspecto brillante y plasticoso y solo la estética general de Mario Kart Wii simplemente no es atractiva para mí. No tiene fuerza, no tiene personalidad. Miren esta fuente en comparación con Double Dash. ¿Qué? Esta es la fuente que usas a punta de pistola. Escuché, no esperaba mucho de este juego visualmente. Está en el Wii después de todo. Abrí uno y Nintendo acaba de dejar un pagaré. Esta consola no es poderosa, pero es más potente que el GameCube y es capaz de generar juegos de aspecto increíble. Mi principal problema con Mario Kart Wii es que simplemente no se ve mejor que Double Dash. De hecho, diría que Double Dash es el juego más atractivo. Es más colorido, los modelos de personajes se ven mejor y tiene un aspecto más limpio. Creo que la mejor manera de describir los visuales de Mario Kart Wii es dolorosamente decepcionante. Al menos puedes usar todo tipo de controles diferentes. Ahora, el que Nintendo grita que usemos todo el tiempo es el control de Wii en el Wii Wheel. Para acelerar, mantenga presionado 2. Usar un objeto, pulsa el D-pad. Si quieres tirarlo atrás o adelante de ti, si es posible, puedes apretar hacia arriba o abajo. Realizar derrapes, pulsa B. Y finalmente, para girar tu kart, tienes que girar el volante. Los controles de movimiento son mierda, ¿verdad? Sí, Mario Kart controlado por movimiento. Debo reconocérselo a Nintendo. La configuración del volante funciona sorprendentemente bien. Todos los botones están puestos perfectamente para Mario Kart de esta manera y no hay realmente ningún compromiso que tengas que hacer controlándolo de esta manera. No es como con Smash Bros, donde sostienes el control de Wii de lado para jugar y terminas pensando, sí, tan solo. Hay mucha gente que en realidad prefiere usar el volante y controles de movimiento en general para jugar Mario Kart. Yo no soy una de esas personas. En realidad no lo odio, pero nunca me tomé el tiempo para acostumbrarme completamente. Siento que cada vez que giro mucho más fuerte de lo que realmente quise. Y aquí tenemos por qué a Scott no le gusta tanto Mario Kart Wii número 2. Solo jugaba con el Wii Wheel y simplemente no era bueno en el juego en general. Estas dos cosas simplemente no funcionan juntas. Quiero decir, era joven y estúpido. Mario Kart Wii ofrece una función de derrape automática donde no tienes que preocuparte por hacerlo tú mismo. El juego lo hace por ti. Esto definitivamente fue para hacer el juego más amigable para jugadores casuales, ya que el público de Wii se llenó de ellos. Seguí seleccionando derrape automático cuando era niño porque ¿qué? Dejé que el juego lo hiciera por mí. ¿Cuál es el punto de hacerlo yo mismo cuando el juego lo hará por mí? Probablemente por eso no me fue bien con este juego. Si pueden derrapen manualmente. Bueno, no tienen que jugar con el Wii Wheel. Pueden jugar solo con el control de Wii de lado si quieren. Desearía haberlo sabido cuando era más joven. Compré un segundo Wii Wheel para unos amigos. Pude haber comprado comida. Si los controles de movimiento no son lo suyo, pueden conectar un nunchuck para controlar el juego con una palanca analógica. Digo, está bien, pero generalmente voy con el control clásico o el control de GameCube. Es mucho más fácil de controlar de esta manera en mi opinión. Simplemente es un método mucho más cómodo y fiable. Pero tenemos un problema importante. Verán, Mario Kart Wii introdujo algo grande: el sistema de trucos. Justo antes de que tu kart salga volando, si sacudes tu control en el último segundo, puedes hacer un truco en el aire que te da un impulso cuando tocas el suelo. Honestamente, una fantástica adición al juego. Añade mucha interactividad y propósito a los diseños de las pistas, hace que las rampas en los viejos Mario Karts parezcan inútiles. O sea, si no puedo hacer trucos con ellos, ¿cuál es el punto? Solo se agrega un pequeño toque de estrategia de esta manera, y es tan bueno. Pero hay un problema: si usas el control clásico o de GameCube para realizar trucos, debes presionar el D-pad. Es como amarrar tus zapatos mientras conduces. Digo, funciona, pero hay tantos botones geniales en estos controles. ¿Por qué no usarlos? Otro nuevo elemento de juego introducido con Mario Kart Wii fueron las motos. Este título es una mentira. Los karts no son tu única opción. Puedes seleccionar una variedad de vehículos de 2 ruedas y son infinitamente mejores que los karts. Mientras conduces derecho con las motos, puedes sacudir el control o presionar el D-pad en el control del hombre común para hacer un caballito. Vas un poco más rápido haciendo esto, así que es una buena idea hacerlo cuando puedas. Ahora bien, ¿qué tienen los karts para compensar la falta de caballitos? Puedes acelerar un poco más con los derrapes, pero no es tan bueno. Las motos son fácilmente el vehículo preferido en este juego. Bueno, podremos pasar a por qué a Scott no le gustaba tanto Mario Kart Wii número 3.
He tenido carreras con como 4 caparazones azules a veces. ¿Por qué los jugadores reciben el Bullet Bill como a 10 segundos de empezar la carrera? O sea, ¿realmente lo necesitan? ¿Necesitan recuperarse tan pronto cuando todo el mundo está tan cerca de todos? ¡Oh vaya, un blooper! Eso no hizo nada. Los ítems de Mario Kart Wii están fuera de control. Principalmente el caparazón azul aparece con demasiada frecuencia. Y los nuevos ítems introducidos no añaden demasiado al juego. El champiñón gigante se presentó en New Super Mario Bros. Fue un simple truco allí y es un simple truco aquí. Siempre me emocionaba mucho cuando tenía esto y después de activarlo crecía como 5 segundos y entonces todos volvemos a la realidad. El champiñón gigante es prácticamente una estrella menos efectiva, te hace invencible algunas cosas, pero cuando otras personas obtienen una estrella o un bullet bill o un rayo, se va. Es de tan corta duración y solo te hace crecer. No hace mucho realmente. El bloque Pow, así que este es el juego arcade original de Mario Bros. Donde podrías presionar esto 3 veces para golpear a todos los enemigos en la pantalla. En Mario Kart Wii, si un jugador obtiene un bloque Pow y lo activa, todos los que están frente a él obtienen un bloque de Pow en su pantalla y 3, 2, 1 es molesto. Al igual que el champiñón gigante, el bloque Pow es prácticamente una versión menos efectiva de otro ítem, en este caso, el rayo. El rayo afecta a todos los jugadores, mientras que el bloque Pow solo afecta a todos los jugadores frente a ti y hace que todos giren y pierdan sus ítems. Pero la principal diferencia es que puedes evitar el efecto del bloque Pow si estás en el aire mientras se dispara, que eso solo depende de en qué parte de la pista te encuentres. Si estás a punto de besarte de lengua con una rampa, bueno, estás de suerte si viene el Pow. Y el último ítem nuevo es la nube rayo. Dios bendiga la nube rayo, un ítem que rompe las convenciones de Mario Kart, un ítem que me duele. Esta fue una píldora difícil de tragar, tuve que pensar mucho en esto. Cuando llega la nube rayo, tu velocidad aumenta ligeramente, pero tienes que tocar otro corredor para transmitirlo pronto, porque si no lo haces, eventualmente serás azotado por un rayo. Creo que es una buena idea, me gusta el hecho de que trae un tipo diferente de tensión y estrategia a los ítems. En realidad trae mucha estrategia y pensamiento rápido. Es solo que no lo quiero. Así que si el balance de los ítems es muy loco, demasiados caparazones azules, bloopers, obtienes al menos un bloque Pow por carrera, lo cual es simplemente molesto, hace que todo se detenga y perderás todos tus ítems. Los nuevos ítems no son tan buenos, pero el balance de los ítems me hizo sentir vivo. No me malinterpreten, es más que frustrante, pero hay un cierto encanto en eso. Es como jugar Mario Party, o sea, sí es mierda, pero mierda divertida. Puedes ser el mejor jugador del mundo y luego ser golpeado por un ítem, y luego por otro ítem, y luego por otro. No hay nada que puedas hacer al respecto. Seguro que eso pasa en otros Mario Karts, pero Mario Kart Wii es tan ridículo con sus ítems, su intensidad es demasiada, es tan caótico y desequilibrado. Pero eso es lo que lo hace divertido a su manera, le da al juego su propia sensación. Pero sigue siendo el número 3 en por qué a Scott no le gustaba tanto Mario Kart Wii. Dios, este juego me hizo enojar. Mario Kart Wii tiene la lista de personajes jugables más grande de la serie hasta ahora, 26 en total, y es una lista bastante decente. Bebé Peach y Bebé Daisy están aquí, díganlo conmigo. Muchísimas gracias. Rosalina de Super Mario Galaxy, ese es un gran personaje nuevo, ella es desbloqueable, tienes que clasificarte alto en todas las copas Grand Prix del modo espejo. Pero, si terminas 50 carreras y tienes un archivo guardado de Mario Galaxy en tu Wii, puede ser desbloqueada de esa manera. Pensé que era el niño más inteligente del mundo al decir que Rosalina es un personaje de $50, necesitas comprar Mario Galaxy para jugar como ella. Y digo, bueno, no me equivoqué. Funky Kong está aquí y es el personaje favorito de todos en este juego, no hay debate sobre eso. Siempre fue ese tío soltero que todos deseaban ser y aparentemente es el mejor personaje en el juego en términos de estadísticas. ¿Alguien está realmente sorprendido? Y luego Bowsitos, de todos los otros personajes que podrían haber elegido o traído de todos sus juegos, no, Bowser Esqueleto. Pero guardé lo mejor para el final. Tenemos la mayor adición a la lista. A mí. Verano, tienen esta imagen por llegar a los créditos finales. Si tomaras una foto de la pantalla y me enviaras esto en 2008, me habría cagado. Pusieron a Mii en Mario Kart. Me encantaba cuando Nintendo me dejaba usar mi Mii en estos juegos. Honestamente elegiría a mi Mii solo para poder mirarme boquiabierto en circuito de Luigi. Hablando de eso, 32 pistas están nuevamente presentes, al igual que con Mario Kart 10. 16 nuevas, 16 retro. Tenemos unas destacadas y comenzando con la Copa Champiñón tenemos la definición de no destacado, circuito de Luigi. Quiero una lista de personas que respondan a la pregunta ¿qué es lo que te gusta de Mario Kart Wii? ¡No el circuito de Luigi! Double Dash también comenzó con una pista llamada Circuito de Luigi, pero al menos ese tenía el truco interesante de tener un mapa que no puedes mostrar en la tele. Hay momentos en los que podrías ir cara a cara con el tráfico que se aproxima, jugadores que van a la dirección opuesta, y eso fue genial. Circuito de Luigi en Mario Kart Wii, sí hay una sección con un montón de paneles de energía, tuve que investigar su nombre y ya. Pradera Moo Moo, esta es una pista acogedora, es una secuela de Moo Moo Farm de Mario Kart 64. Realmente disfruto esta pista, al igual que disfruto Barranco Champiñón, el título de mi cuarto. Este tiene unos champiñones realmente grandes para rebotar, tienes que asegurarte de saltar en ellos en un buen ángulo, porque si no, sí. Fábrica de Toad, una vista detrás de cámaras, ¿a qué diablos tienen que hacer para hacer esas cajas de ítems? Realmente me encanta el tema de esta pista. En realidad jugarlo
está bien, nada que necesite jugar al poner este juego para ser honesto. Pasando a la Copa Flor, Circuito Mario. Por fin lo lograron, agarraron Circuito Mario de Double Dash y lo hicieron de nuevo. Centro Cocotero, ahora esta es una de mis pistas favoritas, es tan bueno, estamos viajando a través de un centro comercial y todas las secciones tienen algo genial en el fondo, unas escaleras eléctricas, un estacionamiento, soy fácil de complacer. Cima DK, porque nada grita Cima DK como una estatua gigante de Mario. Además, lo siento, en otros lugares del mundo se llamaba Cumbre DK. Ese cambio de nombre es la única razón por la que me quedo en América, soy más fan de Cima. Esta es una de las pistas principales en las que pienso cuando se menciona Mario Kart Wii, principalmente debido a estas pequeñas áreas. Desde que agregaron motos al juego, los desarrolladores pensaron en ir por un ángulo más de deporte extremo, y podemos ver eso aquí con estos medios tubos. Es una pista decente, pero Mina de Wario es como una atracción de parque temático. Esta es una idea increíble para una pista y es ridículamente divertida también. Y luego pasamos a la Copa Estrella con Circuito de Daisy. Lo primero a destacar de esta pista es la implicación de que Daisy y Luigi son algo. Nunca me gustó la idea de ellos como pareja porque sinceramente si alguna vez vivieran juntos solo siento que su Haga del Grifo olería fatal, parecen ese tipo de pareja. Es una pista básica durante una puesta de sol en medio de su ciudad, nada mal. Colina de Koopa. O sea, miren esto, ¿ok? Vamos por estos rápidos entrando en este túnel donde puedes conducir en las paredes, o sea, ¡vamos! ¡Esta es la vida! Senda del Arce puede ser mi pista favorita en el juego, solo por lo genial que es el diseño de esta pista, es tan agradable, me encanta. Ahora Volcán Gruñón. Está bien, simplemente nada que sea especial para mí. El hecho de que volviera en Mario Kart 8 me hizo pensar mucho por unas horas. La Copa Especial alberga ruinas seco. Soy muy exigente con mis niveles de desierto. No me gustan las áreas desérticas estándar, pero cuando entramos en una especie de templo, entonces estoy a favor. Ruinas seco, estás bien. Circuito Luz de Luna es una especie de secuela de Toad Stormpike y Ciudad Champiñón. Y es mucho más divertida y rápida que esos dos. Castillo de Bowser y Senda Arcoiris terminan las cosas como de costumbre. Castillo de Bowser es genial, Senda Arcoiris me da un aneurisma. Ahora también tenemos 16 pistas retro. La selección no está nada mal, obtenemos algunos excelentes y una buena proporción en general. Obtenemos 4 pistas de cada entrada, excepto Super Mario Kart y Super Circuit que reciben 2 cada uno. Pero claro, tenemos clásicos como Circuito Mario de Double Dash, cuando tenemos un nuevo Circuito Mario que es tan parecido. Pero aquí está mi problema principal con las pistas retro. No se ven muy bien. O sea, sí las actualizaron todas un poco gráficamente, pero no se esforzaron del todo. Todavía se sienten como pistas viejas. Las de Super Nintendo y Advance solo se ven mal. O sea, miren la animación del agua en Playa Shy Guy, miren el fondo de Circuito Mario 3. Hubiera preferido que mantuvieran el arte pixeleado y tuvieran los modelos 3D conduciendo encima de ellos. Aquí se ve dolorosamente simple y aburrido. Las pistas del 64 se ven muy simples. Desearía que las pistas retro no se sintieran como pistas retro. Desearía que me las mostraran sin decirme cuáles eran. No pensaría, oh sí, esas son pistas viejas. Ojalá se mezclaran un poco más con las nuevas. Bueno, siempre hay un modo batalla que revisar, una de mis formas favoritas de discernir el valor de Mario Kart. ¿Por qué a Scott no le gustaba tanto Mario Kart Wii número 4? El modo batalla. Estás obligado a estar en 2 equipos de 6 y las computadoras inundan la partida. Esto no está mal, pero este no es el modo batalla que quiero. Al menos quería la opción de jugar con solo 2 o 4 jugadores humanos, sin equipos, sin computadoras, pero no está allí. Tienes un límite de tiempo y no es tan intenso de esta manera. La forma en que funcionaba el modo batalla en el pasado hizo que siempre estuvieras al límite. Aquí solo pasan 3 minutos y luego se acabó. No importa si apestas en el juego, porque mientras tu equipo juegue bien, entonces está bien. Tenemos 10 escenarios para jugar, lo cual es genial, 5 nuevos y 5 viejos, y regresa carrera de globos junto con la introducción de carrera de monedas. Simplemente recoge tantas monedas como puedas. No voy a decir que este modo batalla es malo o no es divertido, pero no es lo mismo que en Double Dash o 64, y yo prefería ese estilo, y ojalá me dieran la opción de tenerlo. Ahora, siento que una gran razón que el modo batalla es como es, se debe al juego en línea. Mario Kart Wii ofrece modo batalla en línea, y tiene mucho más sentido tenerlo bajo un límite de tiempo y en equipos para que puedas conseguir más personas en un juego y no dure para siempre. Multijugador en línea en el Wii, la conexión Wi-Fi de Nintendo, por así decirlo. Este pequeño símbolo significa mucho para mí y me gustaría que existieran más tatuajes de él. El Wii no era muy bueno en juegos en línea, pero un juego lo hizo de manera competente, y ese resultó ser GoldenEye 007 con Mario Kart Wii en segundo lugar. En realidad fue muy bueno en línea, y aunque el servicio en línea se cerró en 2014, la gente ha configurado sus propios servidores y aún lo juegan. Era uno de los mayores puntos de venta de Mario Kart Wii para mucha gente, y podrías descargar el canal de Mario Kart a la pantalla de inicio de Wii para estar al día con la información de Mario Kart Wii sin necesidad de poner disco. ¡Soy libre! ¡Soy libre! Mario Kart Wii fue uno de los juegos menos balanceados y justos en la serie y sin mucho estilo propio. Los gráficos eran inferiores incluso para su época y en general es increíblemente decepcionante. Pero las nuevas pistas son honestamente algunas de las mejores en toda la serie. El balance de los ítems, aunque absolutamente loco, mantiene las cosas realmente interesantes. Como un niño de 11 años fue absolutamente de lo más irritante que conocía, pero cuando juego con mis amigos ahora, puedo reírme de mí mismo mucho más. Así que si usan como 5 caparazones azules en una carrera, no es tan irritante, es algo gracioso. No es perfecto ni mucho menos, y no me gustó este juego durante mucho tiempo, pero ahora
aprecio mucho más este juego. Mario Kart Wii tiene mucho más de lo que originalmente recordaba. Hay tantos personajes y karts y opciones. El modo misiones de 10 volvió, pero solo como un modo exclusivo en línea que no sirve de nada en este momento, pero estaba un poco ahí. Y ahora la comunidad de Mario Kart Wii es enorme. ¿Han visto las pistas personalizadas que los fans han hecho? Estas cosas son geniales. Así que aunque no es mi favorito, Mario Kart Wii tiene mucho más valor de lo que nunca le di crédito. Todavía se mantiene como un juego muy divertido. Y en algunas áreas, en realidad es un poco mejor que los juegos que lo sucedieron. Así que no creo que esta sea la última vez que vaya a jugarlo. Pero el canal Mario Kart Wii en realidad todavía necesita el juego para jugar carreras y actuó un poco prematuramente.